Bueno, la clase pasada habíamos trabajado con la inmiscusión terrupta de Julio Cortázar y, Sí. y con el tema de que la lengua es arbitraria. Hicieron dos actividades. Ahora vamos a seguir con los géneros discursivos y vamos a ir a la página 6 del módulo y vamos a empezar con los usos sociales de la lengua, la producción, la circulación y el reconocimiento de textos. Dice así, imaginen también a un trabajador cuentapropista, electricista, plomero, carpintero, que tiene que lidiar a diario con la lista de precios, distintos comercios y con folletos de las empresas de su rubro. Es probable que tenga que leer detenidamente las instrucciones de algún aparato nuevo que debe instalar y que tenga que escribir un detalle de los materiales que va a utilizar y del precio de su mano de obra, es decir, un presupuesto. Muchas veces vamos a algún lado y necesitamos un presupuesto. El presupuesto se pide cuando necesitamos saber el precio de muchos materiales, por ejemplo. Si queremos comprar alambre, palos, si queremos ir al quebracho a comprar todo eso, necesitamos que nos hagan un presupuesto. Bien, y necesitamos un tipo de texto. Piensen por último en un empleado que trabaja en una empresa y que cuando obtiene su recibo de sueldo lo revisa bien, punto por punto, para ver qué es lo que le están pagando. Entonces, esos distintos papeles que vemos, el presupuesto, donde nos dicen alambre, 10 metros y una unidad y cuántos pesos. Después, un recibo de sueldo. Y ustedes, si viajan en colectivo, en subte, en tren, miran las estaciones y las calles que van pasando, leen de ojito el diario que lleva el compañero del asiento que les tocó en suerte. En alguno de esos vehículos pasa un vendedor ambulante, un músico. Uno de ellos va diciendo cosas que ustedes no necesitan escuchar al detalle ni con demasiada atención, porque ya conocen de memoria qué vendrá después, pues esos tipos de textos orales los han escuchado antes en otros viajes. Bien, esos textos orales que aparecen son los que uno escucha, lleve usted para la cartera de la dama y para la billetera del caballero este pequeño alicate que cortará sus uñas como nunca. ¿Sí? Entonces el vendedor les empieza a vender, los empieza a tratar de convencer de que compren algo. Dice, en suma, a diario, casi sin darnos cuenta, estamos en medio de un mar de palabras que forman textos que reconocemos como diferentes unos de otros, tanto porque toman determinados significados como porque sabemos que apuntan a distintos objetivos, que se utilizan en diferentes ocasiones y que se arman de diversas maneras. Entonces, lo que dice este fragmento es que hay diferentes diferentes géneros discursivos que se transforman en textos, en entretejidos con un significado y con un objetivo. Por ejemplo, un texto oral de una persona que quiere venderles algo en el tren o en el colectivo, es un texto oral que tiene la intención o el objetivo de convencerlos de que ustedes compren algo. ¿Sí? Generalmente la gente sube arriba de los colectivos y tratan de venderles cosas útiles para ustedes, como por ejemplo un corta uñas o maquinitas para afeitar, ¿sí? Todas cosas que, o lapiceras. Mucha gente vende agujas de coser, les manda todo un montón de agujas de coser, porque son útiles para tenerla en la casa. Otra gente vende curitas, porque siempre la curita es necesaria, ¿sí? Bien,
Y después siempre hay papeles, siempre hay distintos géneros discursivos. Los papeles pueden ser presupuestos, como dijeron hoy, recibos de sueldo, pueden ser cartas, pueden ser distintas cosas. Pueden ser unas notitas para que digan, querido hijo, me voy a trabajar, limpia bien tu habitación, hacé la cama y sacudí esa boina que está llena de tierra. ¿Sí? Entonces, son instrucciones que le deja la mamá cuando se va, y esas instrucciones son para que los hijos la hagan. Bien, seguimos. Los géneros discursivos, mucho más que una forma de organización. Como vimos en el apartado anterior, todos podemos reconocer una gran cantidad de textos, porque circulan entre nosotros todos los días, están presentes en diferentes ámbitos de nuestra sociedad. Cada actividad que se desarrolla en nuestra ciudad, en nuestro país, en el mundo, tiende a crear y utilizar una serie de textos específicos, según las necesidades que esa actividad vaya generando. Así, cada uso específico de la lengua, cada texto, pertenece a un género. Tendrá un tema que se le dará sentido, unas formas particulares de usar, las palabras y las frases, estilo y un formato, a partir del cual esas frases se organizarán. Composición. Recuerden que otras teorías suelen llamar a esta dimensión superestructura, estructura o estructura simplemente. Bien, entonces, el género de cada uno de esos textos que circulan viene a ser la estructura que se repite. Por ejemplo, nosotros nos damos cuenta cuando vemos una noticia y la distinguimos de otro género, porque sabemos que la noticia tiene un título, tiene una foto, una explicación abajo que se llama epígrafe, a veces tiene una volanta. Y entonces sabemos cómo se estructura una noticia. Generalmente la noticia tiene 2 columnas, no una entera, ¿sí? Entonces sabemos dónde puede aparecer. Aparece en el diario la noticia. Vamos a darnos cuenta qué género aparece. Dice, la riqueza y diversidad de los géneros discursivos es inmensa, porque las posibilidades de la actividad humana son inagotables, y porque en cada esfera de la praxis significa práctica, existe todo un repertorio de géneros discursivos, que se diferencia y crece a medida que se desarrolla y se complica la esfera misma. Entonces, los géneros discursivos aparecen en la sociedad, y cada texto que aparece tiene su característica, su estructura propia. En otras palabras, cada espacio o esfera de las prácticas sociales genera diversos textos, reconocibles por sus características específicas. Si esas esferas de prácticas sociales crecen, se diversifican, cambian, van a aparecer también nuevas formas discursivas, nuevos géneros, producto de esa expansión. Es así que los géneros discursivos son múltiples y difícilmente clasificables. Tan solo por vivir y ser parte de la sociedad, sabemos muchos géneros discursivos, y normalmente en la vida cotidiana no los confundimos y los utilizamos correctamente. En esta unidad vamos a trabajar solo con algunos de ellos, los que consideramos que deben estudiar porque tienen unas reglas muy específicas y su uso es poco habitual. Bien, acá van a tener la primera actividad, la actividad número 3, que dice, elegid 2 textos orales o escritos, de los mencionados en el texto sobre los géneros discursivos y aquellos que circulan a nuestro lado cotidianamente, y describir cómo se arman. ¿Qué ideas tienen que expresar? ¿A quiénes están dirigidos? ¿Qué elementos tienen que tener? ¿Y cómo se organizan? Redactarlos de tal manera que cualquiera pueda reconocer esas características que ustedes
pensar. Bien, entonces, dos textos tienen que elegir. Pueden elegir un texto oral y otro escrito. ¿Alguien tiene idea de qué texto oral pueden elegir de acuerdo a los ejemplos que le di? Un texto que le diga en la oralidad. ¿Alguna venta ambulante? ¿Alguna vez escucharon alguna venta ambulante? Nunca escucharon una venta ambulante. ¿Qué escuchaste? ¿Mí? Sí, Matías. ¿Qué venta ambulante has escuchado? Ambulante, de la calle. Gente que venda en la calle. ¿Nadie les vendió un par de medias, por ejemplo? Buen día, señora, le vendo un par de medias. ¿Nunca escucharon eso? Bueno, les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, a ver, Matías, silencio en el micrófono un poco porque hace mucha interferencia. A ver, silencio el micrófono. A ver cómo hacemos. Toquen abajo. Ahí está, perfecto. Ahí volvió. Ahí le silenciamos. Silenciar el micrófono, abajo. No. Silenciar el micrófono. Ahí está. Terminó de hablar. Sí. No, ahí no silenciar. ¿Dónde está el micrófono? Ahí está. Ahí se salió de él. Ahí está, perfecto. Bien, entonces. Ahí está. ¿Tratamos? No lo escucho ahora, ¿no? Sí, sí. Se sigue escuchando. Ahí. Bien, entonces, lo que pasa acá es que lo que sucede es que... ¿Me escuchan ahí, no? Sí. Bueno. Lo que sucede es que... A ver. ¿Me escuchan? Díganme así, con la mano si me escuchan. ¿Me escuchan? Perfecto. Bien, lo que sucede acá es que aparecen distintos textos orales y textos escritos. Van a tener que elegir un texto oral, por ejemplo, una venta ambulante, y un texto escrito, ¿qué puede ser? Los ejemplos que les dieron a ustedes en el primer texto. Puede ser o un recibo de sueldo, o puede ser cuando ustedes van a buscar los precios en algún comercio y van a pedir precios sobre alambres, palos, cemento, cal y todo para la construcción. ¿Sí? Cualquier texto, oral o escrito. También puede ser alguna boleta de luz, de gas, algún texto expositivo como puso Milagros en el chat. Está bien, muy bien. Un texto expositivo de los que trabajaron la otra vez, por ejemplo, el texto de la papa o el texto de las aves argentinas. Cualquiera de los dos pueden utilizar. Cualquier pregunta
me escriben en el chat. Bien, esa va a ser la actividad número 3. La actividad número 4 empieza con el tema de la argumentación. Y la argumentación es tratar de convencer a alguien y convencer para que el otro logre hacer alguna cosa, ¿sí? Y van a tener una noticia titulada "Los blancos son más inteligentes que los negros". Fíjense, es una noticia en donde dice, lo afirmó James Watson, un premio Nobel de Medicina. Fíjense la estructura de la noticia. Hay una volanta que dice, James Watson, un premio Nobel de Medicina, dijo que los blancos son más inteligentes que los negros. Londres. El premio Nobel de Medicina estadounidense James Watson volvió a provocar ayer una fuerte polémica al afirmar que las personas de piel negra son menos inteligentes que los blancos y calificar de falsedad la igualdad de poderes de razonamiento entre europeos y africanos. Watson, ganador del Nobel en 1962 por su participación en el descubrimiento de la estructura del ADN y director desde hace 50 años del Cold Spring Harbor Laboratory de Long Island, Estados Unidos, hizo las declaraciones en el último fin de semana a The Sunday Times y ayer fueron reproducidas por The Independent, ambos de Londres. El científico de 79 años, arribó a Gran Bretaña para una gira con ponencias en distintos puntos del país, incluido el Museo de Ciencias Naturales de Londres, que reabrió un debate que la ciencia ya considera superado al afirmar que las políticas occidentales en países africanos son incorrectas porque se basan en la idea de que las personas negras son tan inteligentes como las blancas. Watson afirmó que a su juicio los genes responsables de crear las diferencias en la inteligencia humana de acuerdo con las razas serán hallados en 10 años. Agregó que se siente muy pesimista por el futuro de África. Todas nuestras políticas sociales en ese continente están basadas en el hecho de que la inteligencia de ellos es igual a la nuestra. Cuando todos los exámenes dicen que esto no es realmente cierto, afirmó. Sus opiniones se reflejan en un libro que presentará la semana próxima en Londres, que se titula Avoid Boring People, Lesson from the Life of Science. Evitar a los aburridos, lecciones de una vida en la ciencia. Allí, el científico expresa, no hay razón firme para anticipar que las capacidades intelectuales de las personas geográficamente separadas demuestren que han evolucionado de forma idéntica. Nuestro deseo de considerar a todos iguales no será suficiente para fundamentar esta afirmación, agregó. La polémica originada por las declaraciones de Watson es similar a la que en la década de 1990 provocó el libro de Bell Hooks, una obra coescrita por el profesor de Harvard Richard Einstein y el especialista en ciencias políticas Charles Murray, quienes surgieron que las diferencias de cociente intelectual entre las personas son genéticas y que la raza juega un rol importante. Ese libro fue criticado duramente por el mundo científico, que lo calificó de racismo pseudocientífico. Y acá hay un subtítulo en negrita que dice, errores repetidos. Esta no es la primera vez que Watson lanza opiniones controvertidas sobre política, sexo y religión. En 1997 le dijo a un periódico británico que una mujer debería tener el derecho de abortar si supiera que su hijo será homosexual. También dijo que las personas negras tienen más libido sexual que las blancas y se mostró a favor de crear personas solo por su belleza física.
En 2000, sorprendió a su audiencia en la Universidad de California en Berkeley, cuando presentó su teoría sobre el color de la piel y el deseo sexual. En su conferencia, que acompañó con varias diapositivas que mostraban a las mujeres en bikini, argumentó que se había descubierto que los extractos de melanina, una hormona que le da color a la piel, aumentaban la libido. Es por eso que existen los amantes latinos, contaron que había dicho personas que estuvieron presentes en la conferencia. Uno nunca escucha que haya amantes ingleses, solo pacientes ingleses. Las últimas declaraciones de Watson recibieron la condena de abogados, científicos y activistas sociales británicos en pro de la equidad. Ayer, The Independent publicó una foto de Watson en su primera plana sobre las palabras: los africanos son menos inteligentes que los occidentales, dice el pionero del ADN. A continuación, el diario reprodujo toda una serie de afirmaciones controversiales. Persona no grata. Ayer, a la noche, el Museo de Ciencias Naturales de Londres dijo que Watson había llegado demasiado lejos en sus comentarios y canceló la conferencia prevista por la cual había vendido todas las entradas disponibles. En un comunicado dijo que el profesor ya no era bienvenido. Según el presidente del Comité Parlamentario de Asuntos Internos británicos, Chase Price, es triste ver a un científico con semejantes logros hacer declaraciones sin fundamento. Estos comentarios no sirven para recordar actitudes que aún existen en niveles de alta profesionalidad, continuó Stephen Rose, biólogo y miembro fundador de la Sociedad para la Responsabilidad Social en Ciencias. Declaró que los dichos de Watson son escandalosos, racistas y están lejos de ser científicos. Bien. ¿No se escucha nada? ¿Se escucha ahora? Bien. A ver si... Matías, ¿podés silenciar el micrófono tuyo? Toca abajo del celular, abajo. Abajo, donde hay un microfonito rojo, ahí toca. Toca la pantalla abajo. Hola. Sí, ahí seguí hablando. Sí, ahí seguí hablando. Ahí. Y no sé por qué se vuelve a activar. No. Bueno, entonces, en resumen, lo que está pasando ahora es que hay una noticia en donde Watson habla de que, diciendo que los negros son menos inteligentes que los blancos. Es decir, un blanco está diciendo que los blancos son más inteligentes que los negros, ¿sí? Y encima es un blanco que está legitimado porque fue un blanco premio Nobel. Pero bueno, ahora les voy a leer una nota de opinión escrita por Leonardo Moledo. Dice: el escándalo producido James Watson, las mujeres y los negros. Escrito por Leonardo Moledo. El escándalo producido por los dichos de
Don James Watson, premio Nobel 1953 y codescubridor de la estructura de la doble hélice junto al fallecido Francis Crick, de quien, si mal no me acuerdo, Watson decía que era más inteligente o más imaginativo que él, provocó una oleada de rechazos y acusaciones de racismo. Justas, pero más justas serían acusaciones de imbecilidad. La discusión sobre quiénes son más inteligentes que quiénes carece de sentido, desde ya, porque nadie puede definir con asomos de claridad lo que es la inteligencia. El que juega mejor al ajedrez, que se las arregla solo para resolver problemas matemáticas con una dificultad, el que resuelve el problema de la supervivencia en condiciones en que otros no lo harían, el que se aprovecha y se apropia de la ayuda norteamericana con criterios norteamericanos y la deposita en bancos norteamericanos para disfrute personal, pero carece aún más de sentido cuando se aplica a grupos humanos enteros, como los negros, los blancos, los verdes o los amarillos. Hay una correlación directa entre la forma en que los pigmentos de la piel absorben la luz y algunos de los factores citados más arriba. El simple hecho de atacar las posturas de Watson es caer en la trampa y aceptar una discusión que está muy por fuera de los rumbos tanto de la ciencia como de la evolución social y política. Tal es el truco. Watson no quiere imponer sus posiciones, quiere que se las discutan, y solo con eso se da por satisfecho, ya que instala un problema cerrado del mismo modo que los antievolucionistas norteamericanos. El grave problema aquí es la persistencia de personas o grupos que, ya sea por brillar, por sus exabruptos, ya sea por convencimiento, necesitan sentirse parte de grupos superiores a otros. En el siglo XIX la historia era con las mujeres. Gustave Le Bon, el fundador de la psicología social y autor del muy famoso libro La psicología de las masas, apartando espantado ante las propuestas de algunos reformadores norteamericanos que querían facilitar el acceso de las mujeres a la educación superior, escribía: el deseo de darles la misma educación y, como consecuencia de proponer para ellas los mismos objetivos, es una peligrosa quimera. El día que, sin comprender las ocupaciones inferiores que la naturaleza les ha asignado, las mujeres abandonen el hogar y tomen parte de nuestras batallas, ese día se pondrá en marcha una revolución social y todo lo que sustenta los sagrados lazos de la familia desaparecerá. Naturalmente, este tipo de cosas se apoyaba en argumentos científicos, como los que usaría después el darwinismo social, en algunos círculos antropológicos y médicos franceses, que puso de moda considerar la inteligencia proporcional al peso del cerebro. Paul Broca, profesor de cirugía clínica de la Facultad de Medicina de París, fue un líder de una corriente y fundó la craniometría sobre una muestra de 200 cadáveres. Calculó el peso medio del cerebro masculino y el femenino y concluyó que el del hombre era 181 gramos más inteligente que la mujer. Watson podría proponer mediciones parecidas respecto a la ayuda del Fondo Monetario Internacional. Naturalmente hubo quien objetó esta linealidad, este tamaño e inteligencia, y el contraargumento de Broca es interesante. Como sabemos que las mujeres son menos inteligentes que los hombres, no podemos sino atribuir esta diferencia en el tamaño cerebral a la falta de inteligencia. Lo cual demuestra que las mujeres son menos inteligentes que los hombres, como ya sabíamos. Hay algo que siempre sorprende entre estos fanáticos de clasificación de la inteligencia. Ninguno que yo sepa o haya oído, por más científicamente que haya trabajado, llegó a la conclusión de que su grupo era menos inteligente que otros. Por alguna misteriosa razón que Watson quizá pueda explicar, siempre el grupo estudioso de la inteligencia queda en la punta de la pirámide. ¡Oh, qué casualidad! Miremos esta perla, salida de la pluma del inefable Le Bon.
psicólogo social, y que se publicó en la revista antropológica más importante de Francia, allá por 1870. En las razas más inteligentes, como entre los parisienses, existe un gran número de mujeres, cuyos cerebros son de un tamaño más próximo al de los gorilas que al de los cerebros más desarrollados de los varones. Esta inferioridad es tan obvia que nadie podría discutirla siquiera por un momento. Todos los psicólogos que han estudiado la inteligencia de las mujeres reconocen que ellas representan las formas más inferiores de la evolución humana y que están más próximas a los niños y a los salvajes que al hombre adulto civilizado. Sin duda existen algunas mujeres distinguidas, muy superiores al hombre medio, pero resultan tan excepcionales como el nacimiento de cualquier monstruosidad, como por ejemplo un gorila con 2 cabezas. Por consiguiente podemos olvidarlas por completo. Bonito, ¿no? Pero no muy lejano, no muy lejos de Watson. Lo que los dichos de Watson sí demuestran, y sin lugar a dudas, es que haber ganado el premio Nobel no es necesariamente un signo de inteligencia. Quizás Watson aspire al Ig Nobel el año que viene. Bien, fíjense que hay 2 textos. Hay una noticia que dice que los blancos son más inteligentes que los negros, y hay una nota de opinión criticando a Watson, escrita por Leonardo Moledo, que dice, pero la pavada que dijo Watson, es como que yo dijera que los hombres son más inteligentes que las mujeres. Son todas falacias, cosas que en vez de darle el premio Nobel, le tendrían que dar el premio Ig Nobel. Ig Nobel significa ignorante, ¿sí? Entonces, es como que Moledo hace algo irónico para que se dé cuenta de que Watson se estaba equivocando diciendo que los blancos eran más inteligentes que los negros. Y lo hace con recursos como preguntas retóricas, refutación, concesión, conectores. Y bien, luego de leer estos 2 textos van a tener que hacer la actividad 4, que dice, a esta altura ya se habrán hecho una idea de la hipótesis de Moledo y de Watson. Aunque en este último caso no hayan leído por completo su argumentación y además la hayan leído no directamente sino referida en una noticia. Enunciar cada una de ellas en una oración simple que sintetice el punto de vista de cada uno de ellos. Bien, recuerden que el texto argumentativo tiene hipótesis, y las hipótesis son las ideas que se defienden. Watson defiende una idea loca y antigua, que dice que los blancos son más inteligentes que los negros. Pero Moledo, en el segundo texto, refuta esa idea y dice, no, Watson no tiene razón. Es como decir que los hombres son más inteligentes que las mujeres. Son todas falacias. Y tiene que darles vergüenza estar diciendo a esta altura de la vida, ¿sí? O que el cerebro de la mujer pesa menos que el del hombre. Son todas explicaciones y argumentos que realmente no miden la inteligencia. Que la inteligencia no se mide pesando el cerebro, que la inteligencia no se sabe cómo se mide. Entonces, es una falacia pensar que un blanco es más inteligente que un negro o que un hombre es más inteligente que una mujer, ¿sí? Entonces, ahí van a tener que poner lo que dice Watson, que la hipótesis, la idea que defiende es que los blancos son más inteligentes que los negros, y lo que dice Moledo, que Moledo defiende la postura de que Watson está equivocado. No hay nadie más inteligente que nadie por la raza, ni por el género masculino o femenino. La inteligencia no se mide por eso, sino no podríamos decir nunca que yo voy a primer grado y hay una mujer más inteligente que yo, ¿sí? O
o que hay un hombre negro que sea más inteligente que yo, no voy a poder decir. El presidente de Estados Unidos, Obama, fue negro y seguramente era más inteligente que un montón de gente, llegó a presidente de los Estados Unidos. ¿Sí? Hay una presidenta de Argentina que fue mucho más inteligente que un montón de varones y fue presidenta. Entonces, una gobernadora que fue mujer y que fue gobernadora de la provincia de Buenos Aires y era mujer, y era mucho más inteligente que un montón de varones. ¿Sí? Bien. Y las dos van a tener que ubicar dentro del texto de Leonardo Moledo los recursos argumentativos a los que el autor recurre para defender su postura. Luego indicar cuál les pareció más convincente y explicar por qué. Bien, la ironía, las preguntas retóricas, la refutación, la concesión, los conectores adversativos o las analogías. Él usa mucho la ironía, porque es muy irónico utilizando ejemplos de que lo que dijo Watson es tan ridículo como decir que las mujeres son menos inteligentes que los hombres. También hace muchas preguntas, ahí lo van a tener que poner como preguntas retóricas. Bien, queda un minuto. Esto lo van haciendo tranquilo y cualquier duda que tengan me mandan las preguntas. Primero hagan la 3 y lo llevan a la escuela o me lo mandan por WhatsApp y después la 4. Cualquier duda que tengan, vuelvan a releer los dos textos y cualquier duda que tengan, me pregunten, ¿sí? La 3 y la 4 solamente por esta semana. El jueves que viene arrancamos con una nueva clase. Bueno, les mando un abrazo, un saludo a la distancia, después subo la clase virtual y vemos cómo se escucha. Cualquier cosa la grabo de vuelta. Bueno, saludos chicos, nos vemos.